Gracias porque tú estás en este lugar. Tu Espíritu, Señor, nos bendice. Señor, nos guía en cada momento. Te agradecemos, Señor, y exaltamos tu nombre, Señor, que sobre todo el nombre. Bendigo la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Bendigo la vida de todos mis hermanos, de donde los que no se han podido conectar en este tiempo. Bendigo a los que tú, Señor, harás que se conecten. Que en cada momento podamos guardar, pues, guardar tu palabra, disfrutar, Señor, en ella. Que podamos simplemente creer lo que tú siempre nos mandas, Señor. Que podamos creer en aquel, Señor, que tú has enviado para que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Te agradecemos, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores, la vida de la iglesia. Que se pueda, Señor, en tu tiempo determinado para con nosotros levantar ese nuevo templo, Señor, para la adoración de tu reino, para la exaltación, Señor, de futuros remanentes, discípulos, misioneros, pastores, Señor, empresarios con evangelio que devocionan todo ante ti. Que tú, Señor, pongas la economía y la luz en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos ser como Acab, Señor, que devocionaba todo, Señor, para ti. Oramos, Señor, bendecimos tu nombre y que tu Espíritu Santo, conforme a Lucas 24:45, nos abra entendimiento para comprender las Escrituras de hoy en día. Y nunca olvidarnos, Señor, de que tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú solucionaste nuestro pasado, presente y futuro. Amén y amén. Amén, amada iglesia. El día de hoy estamos en la lectura 25. Vemos como título La infancia de David. El día viernes hablábamos de Samuel, ¿verdad? Samuel, como nosotros ya sabemos, fue un profeta, hijo de una madre estéril. Y David tiene mucho que ver con la historia de Samuel, porque David el segundo rey que Samuel ungió para que pudiera cumplir esa labor de rey en Israel, ¿verdad? Creo que el pueblo de Israel, conforme a las costumbres de los otros pueblos, tenían reyes, tenían monarcas, ¿no? Pero Israel también pedía rey. Y Samuel ungió a Saúl como rey. Y no es que se había equivocado Samuel de escoger al rey, sino es de que tanto Saúl se rebeló contra Dios. Y Saúl vivía en una época donde vivía a tormentos. Dice la palabra que Dios mandaba tormentos a Saúl, mandaba, mandaba aflicción, que venía el espíritu para que no tuviera paz Saúl. Pero ahí interviene un joven llamado David, de que él tocaba el arpa, tenía el espíritu de Dios en él y él pudo con el poder de Dios sacar a Saúl del tormento de su vida. El día de hoy, la palabra inicia en el libro de 1 de Samuel 17, del 45 al 54, pero yo quiero iniciar este libro en el cual, en el libro en el capítulo 16, en el capítulo 16, versículo 12 y 13. Dice la palabra de 1 de Samuel 16, 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar. Y David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David era un hijo, el hijo de Isaí, el último. La palabra dice que David fue hijo de pecado, de la de un adulterio, ¿no? En los Salmos, David menciona que él fue nacido por el pecado.
de sus padres. Pero a pesar de todo eso, Dios lo usó para que pudiera sanar y salvar una época. Por eso el día de hoy vemos la infancia de David. David, alrededor de la palabra, calculemos unos 16, 17, hasta 18 años, en la edad de David, Dios lo usó para enfrentarse a Goliat, donde un ejército de israelitas, hebreos prácticamente, no tenían la palabra. Existía Samuel en ese tiempo, pero Samuel ya cumplió su momento de dar la palabra. Pero aún el rey Saúl, cual ungió Samuel, él se había alejado de Dios, porque había cometido el pecado. Por eso les invito que puedan ver cuál era el pecado de Saúl. Está en el libro de 1 Samuel, versículo 12 perdón, capítulo 12 al capítulo 15. Usted puede ver lo que cometía Saúl. ¿A qué vemos en el versículo 45 del capítulo 17? Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Goliat, él era el general filisteo que invadió Israel. Entonces, ¿qué les pasó a los filisteos que enfrentaron esta gran crisis? Para entender esto, tenemos que ver qué tipo de persona era Goliat, porque había una razón por la cual los israelitas le temían. Les invitamos, hermanos, que podamos prender nuestras camaritas también. Y hago recordar, hay que ver eso. No solamente porque Goliat probablemente tenía un buen físico, no solamente tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que tener algo más en cuenta conforme a la palabra. Dice que Goliat era de Gat y fue un general que lideró al ejército filisteo. Gat era una ciudad en la cual se formaban los guerreros en filisteo. Los guerreros que son filisteos, claramente, ¿no? 2. Su altura era de 6 codos y un palmo, alrededor de 9 pies o 3 metros. Nosotros muchas veces nos sorprendemos con personas de 2 metros máximo, ¿no? O probablemente no vemos mucho por aquí. Pero imaginémonos estar con alguien a esa altura de 3 metros. Veamos así muchas veces a las personas, a las crisis. 3. Tenía un casco de bronce en su cabeza. En ese tiempo, tener esto era la mejor armadura de la tierra. Tenerlo mejor. Tenía poder. Era un general, no era cualquier persona. No era solamente un guerrero, alguien que vivía para la batalla. Era un general que tenía todo un ejército bajo su potestad, bajo su mano. 4. Llevaba una cota de malla de armadura y tenía grebas de bronce en sus piernas. Tenía como protectores, ¿no? En sus piernas. Y llevaba una jabalina de bronce en su espalda. Los israelitas temían esto porque realmente no es que ellos no tenían la tecnología igualmente a la de Goliat. Es porque vieron a Goliat más grande que a ellos mismos. Dios estaba con Israel, pero Israel no creía en eso. Por eso es cuando David se va delante, porque la razón por la cual David va al ejército de Israel y ve a Goliat fue porque Isaí lo mandó. Isaí mandó a David para que diera la comida a sus 3 hermanos mayores que estaban en el ejército. Pero vemos que tanto como ellos no querían enfrentarse a Goliat. Los hijos de Isaí tenían la palabra de Dios, igual David. David dice la palabra que tenía el corazón de Dios, el corazón de Jehová. Entonces también sus hijos conocían la palabra. Los israelitas también lo conocían. El rey Saúl también conocía de Dios, conocía la palabra, pero no se aferraron a ella. Por eso el problema muchas veces es que nunca no seguimos la palabra. Aún conociendo la palabra no la seguimos, no andamos en ella. David la seguía. Por eso él no tenía miedo.
Él menciona la palabra en el versículo 45, dice que, que él tenía la seguridad que él no venía bajo su fuerza, sino venía bajo el nombre de Jehová de los ejércitos. No venía bajo sus propios pensamientos, no venía bajo sus propias ideas, venía bajo el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque si fuéramos nosotros, imaginémonos enfrentarnos a un Goliat. Nosotros ya estaríamos planeando una estrategia, ¿verdad? Estaríamos planeando una forma de cómo resolver este problema. Igual en las crisis. Nosotros planificamos maneras para resolver los problemas. Aún nosotros siendo creyentes o no creyentes, hacemos nuestras propias soluciones. Pero la solución, conforme gracias a Dios conocemos el Evangelio, esa es la solución que nosotros tenemos. Esa es la manera de Dios. La manera de Dios. Tenía algo más Goliat cuales temían a los israelitas. La punta de hierro de su lanza, ¿no? Sino en una lanza, obviamente, el, el basto era de madera, pero no de cualquier madera, de roble tal vez. Pero la punta el eje de la lanza pesaba 600 ciclos, alrededor de 7 kilos. En otras palabras, si eso te pasaba, prácticamente morías de una. No habría límite. No habría prácticamente momento en cual nosotros podremos respirar. Muchos aún cuando fingimos a David. David era prácticamente un niño, un joven. Imaginémonos, alguien de unos 50, unos 60, contra alguien de 3 metros. Habría mucha diferencia, ¿verdad? Diferencia de poderes, diferencia de estatura, de fuerza, de inteligencia, porque Goliat no era alguien bruto, era alguien inteligente, era un general. Él amaba pelear, amenazó al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Él viendo Goliat, si estuvimos en los pasos de Goliat y vemos a un David, prácticamente nos estaríamos burlando, ¿verdad? Pero la palabra dice en 1 Corintios 2, versículo 14 al 20, si no me equivoco, dice que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y, que, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nunca nos olvidemos de esto. Que siempre, que aún nosotros, siendo débiles, y si estamos en Cristo, somos más fuertes que todos los hombres. Hombres exitosos, que digamos en el caso de personas de este mundo, personas famosas, ven lo eterno de este mundo. Recuerdo el mensaje de la conferencia de remanentes que hubo hace un tiempo, ¿no? Y también de hoy, de hace unos días. Decía el pastor, de que el mundo ve lo eterno, pero no lo eterno de Dios, sino lo eterno de sus manos, eterno de su mentalidad, lo eterno de su fuerza. Porque para el hombre, nuestra mente no tiene límites y probablemente tenga razón, pero aún nosotros siendo creyentes, siempre nos limitamos. Por eso debemos ver lo infinito de Dios. Veamos lo que Dios ya tiene para nosotros. 2. Goliat. 2. Goliat lanzó un desafío para luchar. En el libro de 1 Samuel 17, del 8 al 21, voy a leerlo y también me acompañan, por favor, hermanas, hermanos. 1 Samuel 17, del 8 al 21. Usted lo puede leer, claro, pero ahorita solo voy a leer unos versículos claves. Y paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo
y vuestros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy, yo desafiando el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Nosotros también reaccionaríamos así, ¿verdad? Aún nosotros tenemos mucho miedo a las amenazas. Goliat provocó al pueblo de Israel y a Saúl. Goliat pedía a uno, deme uno que si me pudiera vencer, nosotros vamos a ser sus siervos. Y si, y si yo venzo al hombre que ustedes me dan, ustedes van a ser nuestros siervos y nos van a servir, dice. Saúl y los israelitas temblaron de miedo, se turbaron su corazón. ¿Por qué? Porque sabían de que aún ellos no podían vencerlo. Los israelitas, tanto como Saúl era un hombre de guerra, dice la palabra. Era alguien inteligente, con buenos movimientos, tenía experiencia en batalla, pero aún con su experiencia no podía detener a Goliat. Los soldados también. Los soldados también eran un montón, ¿no? Eran personas, una gran cantidad de personas, pero ellos no podían vencer a los filisteos. Aun cuando nosotros podamos ser muchas personas, aun cuando nosotros podamos tener una gran experiencia, aún nosotros somos muy limitados. El rey Saúl, que se suponía que debía luchar y ganar contra Goliat, estaba aterrorizado por las palabras de Goliat. Estaba aterrorizado. Él estaba viendo lo físico, estaba viendo al gigante que tenía en frente suyo. ¿Por qué dice esto? Porque el rey Saúl tenía la palabra, fue ungido por Dios. Él tenía prácticamente el pacto de Dios. Él tenía el pacto, pero aún él teniendo el pacto, teniendo la palabra, tuvo miedo. Pongámonos a pensar, hermanas, hermanos, que aún nosotros teniendo la palabra tenemos miedo. No nos culpemos entre nosotros. Podemos tener miedo, ¿no? Podemos llorar en las circunstancias. Podemos temer, pero nunca hay que darle la oportunidad al diablo. Nunca hay que darle la oportunidad a mis pensamientos, a que yo comience a actuar. ¿Quién tiene que actuar? Es únicamente Dios, no nosotros. Dos, David expresó su furia contra Goliat, pero los hermanos de David se encendieron en ira contra David, diciéndole lo engreído que era y que solo podía ver la batalla. Versículo 28, lo voy a leer. Dice, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Para qué? Para ver la batalla has venido. Tu hermano mayor, tus tres hermanos mayores que prácticamente estaban en el ejército de Israel, ellos pensaban que David venía solo a estorbar, a burlarse de ellos. Pero ellos no sabían que David tenía la palabra, tenía la seguridad de un Dios vivo. Ellos también conocían de Dios, no hay que negarlo. Los hermanos de David también conocían de la palabra. Eran educados con los mandamientos, con la ley, ¿no? Pero no.
ellos no se aferraban a esto. Por 40 días, Goliat se daba a conocer mañana y tarde, colocándose frente al ejército de Israel. Versículo 6. Voy a leerlo. Dice Ah, no, discúlpeme, está mal escrito aquí. Está unos versículos más adelante, el versículo 46. Ahí está. Mm, a ver. Mm, mm, no, no está en el versículo 46. Discúlpenme, hermanos. Pero igualmente, conforme a la lectura del versículo, perdón, el capítulo 17, ahí lo dice. Está mal este versículo. Pero por eso tampoco, también les invito, y yo también, a ver esta historia, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios no hay que leerla por leer, hay que leerla como un abogado. Un abogado. Un abogado, si no tiene ley, ¿qué puede dar? Es un abogado cuando tiene un contrato, ¿no? Usted probablemente haya firmado un contrato. Y si tiene alguien que estudió derecho, un abogado de su lado, él, ¿cómo lee la carta? El contrato. Uno por uno, ¿verdad? Él lo lee dedicadamente, coma, punto aparte, punto y coma. Por eso esto es necesario. Leamos la palabra de Dios como si fuéramos un abogado, no como una simple lectura. 3. Oyendo las palabras de provocación a Dios de Goliat, David dijo que, no, que saldría a pelear contra él. Cuando sus hermanos trataron de pararlo, él respondió, no hay una causa, no hay una causa. Vamos a leerlo, vers 6 al 30. Dice, entonces habló Dios a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el propio de Israel, el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano, eso ya habíamos leído, ¿no, hermanos? Versículo 29. Entonces respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? 30. Y apartándose de él, hacia otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David tenía esa voluntad, pero sus hermanos querían pararlo, querían detenerlo. Aparte que David no tenía la fuerza física de sus hermanos, ¿verdad? Pero Dios lo llamó aún teniendo esa fuerza física. 4. Oyendo las palabras de Dios, el rey Saúl le mandó a llamar. 31. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. 5. David superó a Goliat. Voy a hacer un pequeño par en esta parte, explicando el punto 4. Ahí menciona, hasta el versículo 40, ¿no? De que David había ido delante de Saúl. Tenía la seguridad de que él podía ir delante de Goliat. Pero ahí Saúl le dio, prácticamente, le dio la ropa de un guerrero. Le dio la armadura. Una armadura que hasta el propio David le pesaba. No podía cargar la armadura. No tenía la fuerza suficiente como soldados para cargar la armadura, tener una espada en la mano.
¿verdad? Porque probablemente no era tan fuerte. Pero el Señor aún, a pesar de eso, lo usó. ¿Cuál era la visión de Saúl? Que él no podría ir contra ese filisteo. En el versículo 33 dice que Saúl le dijo a David, tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Goliat tenía mucha experiencia. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y él lo hería, y lo libraba de su boca, y se le levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, confesando con seguridad, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y aquí como mencioné, ¿no? Versículo 38. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y había hecho decía aquellas cosas. David nunca practicó esto, nunca en su vida llevó una armadura. Sus hermanos sí, ¿verdad? Él no tenía la experiencia probablemente de un guerrero, de un soldado de Israel, de una guerra. Pero aún así Dios lo preparó contra un león, contra un oso. Lo preparó con toda bestia que Dios lo usaba, que Dios ponía en su camino. Por eso, aún Saúl, teniendo la palabra, él no podía ir, tenía miedo. Pero le dijo que Jehová ve, porque Jehová está contigo. Goliat cayó rostro a tierra por la piedra que David lanzó. David hizo su confesión de fe. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La palabra menciona de que al final de la muerte de Goliat, David confesó delante de todos y de las naciones de que no habría, que esta es señal de que hay Dios en Israel, Jehová de los ejércitos. David tenía esa seguridad. Pensemos un rato aquí. David, a pesar de Goliat, él sabía que Jehová era su pastor, porque él criaba ovejas. Él confesó Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él a pesar de las circunstancias, porque después de este tiempo de la muerte de Goliat, David fue perseguido por el mismo rey Saúl, queriéndolo matar, ¿no? Y él se escondía en refugios, en fortalezas de países, de ciudades. Y él confesó en los salmos que Jehová era su refugio, Jehová era su fortaleza. Y aún David siendo rey, él confesó de que Jehová era su rey. A pesar de las circunstancias, a pesar de la bendición, a pesar de las crisis, él siempre confesó que Jehová era su rey, que Jehová era su pastor, que nada le faltaría, que Jehová era su fortaleza, su refugio. Él confesó esto, confesó de que
que él venía no delante del rey Saúl, venía delante del nombre de Jehová de los ejércitos. Punto 6. Con integridad de corazón, David pastoreó Israel, con manos hábiles les lideró. Salmos 78, 70 al 72. Vamos a buscarlo. Capítulo 78, versículos 70 al 72. Amén. Aquí lo tengo. Y eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Versículo 72 del libro de Salmos 78. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Donde la palabra dice algo muy interesante. ¿De dónde sacó David? De al fondo, del fondo de las majadas de las ovejas. Lo tomó ahí, detrás de las paridas, lo trajo, dice el Señor, de lo último, de atrás, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no escogió probablemente a su hermano mayor, que tenía más fuerza y experiencia? ¿Por qué el Señor no solamente se quedó con Saúl, que era rey, tenía fuerza, experiencia en guerra, para liderar un pueblo tal vez? ¿Por qué no escogió a otro de sus hermanos? ¿Por qué no escogió a otras personas? Porque tenía que cumplirse la palabra. Tenía que cumplirse la palabra. Si usted no sabe, David está en la línea, en la genealogía de Jesús. Y por medio de él tenía que nacer el Hijo de Dios, Cristo. Desde su infancia, David aprendió la fe a través del alabar y mientras atendía a las ovejas en los campos. Gran parte de los salmos, David en su juventud, en su época tanto de rey y perseguido por el rey Saúl, escribía salmos, escribía alabanzas, escribía, era un poeta, practicaba el arpa y el deporte de lanzar la piedra con la onda, ¿verdad? Dios ya planeó todo ahí. La alabanza es en el cual nosotros podemos disfrutar de Dios también. Porque dice el Señor, dice la palabra que cuando Saúl tenía el espíritu de tormento, llamaba a David, que ¿por qué lo llamaban a él? Pero dice la palabra que en él decía que él era de buen parecer, hijo de Isaí, rubio, de hermosos ojos, de buen parecer, y algo muy importante, punto y coma, y Jehová estaba con él. Eso resaltaba mucho en David. También tiene que resaltar mucho en nosotros, ¿no? Si resaltaba mucho en David y nosotros tenemos el mismo Dios que David, también tiene que resaltar en nuestras vidas, ¿no? 2. David ganó un sentido de responsabilidad mientras protegía sus ovejas y las mantenía con su onda lejos de los feroces animales. Dios le puso esa experiencia a David. Dios le puso esto. Era la manera de Dios. David probablemente nunca pidió al Señor ser rey. José, la historia de José, ¿verdad? Probablemente él nunca le pidió a Dios ser gobernador de Egipto. Y tampoco Moisés le pidió a Dios ser un líder que gobernara el pueblo de Israel, ¿no? Una autoridad. Liberar a 2 millones de israelitas, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios lo usó. Concluimos en esta parte. Dice, igual modo que hizo David,
Haz tu confesión de fe lo primero al enfrentarte a las dificultades. Hagamos lo mismo que David. Siempre al iniciar el culto, ¿qué decimos? ¿Qué confesamos, no? Que somos pueblo adquirido, nación santa, ¿no? Que el Señor, real sacerdocio, que el Señor nos liberó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Siempre confesamos esto y confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, solucionador de cada uno de nuestros problemas, de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Entonces, disfrutemos de esto. Aferrémonos a la palabra del púlpito, que el Señor nos dice hoy en día. David conoce la palabra, Saúl también. Los israelitas, el ejército israelita también lo conocía, todos ellos. Pero no, pero solo uno, el 0,1% de ellos se aferró a la palabra. Nosotros en esta época somos ese 0,1% que se aferra al evangelio. Y ese 0,1% que Dios utiliza son aquellos que hacen grandes obras, que sanan una época, sanan una época de idolatría, de problemas mentales, de todo ámbito. Por eso les digo, disfrutemos de la palabra, confesemos que Jesús es el Cristo. Estamos enfermos. Éxodo 23, versículo 25, dice que aquel que es temeroso, el Señor bendecirá su pan y sus aguas y le quitará toda enfermedad. Aferrémonos a la palabra. Éxodo 14:14 dice la palabra que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso no nos turbemos, no nos preocupemos de las demás cosas, sino disfrutemos del Evangelio. Disfrutemos de que Dios está con nosotros. Amén. Amén, amada iglesia. Vamos a culminar este tiempo de clase de este mensaje, ¿no? Vamos a pasar al foro. Muy buenas noches, amada iglesia. Ahí voy a prender los micrófonos. Ahí. Buenas noches, hermana Doris, hermana Nila, ¿qué tal? Hermana Sandra, hermana Nelly, hermana Rusina, al pastor Ernesto, que también está en un aposento alto hoy día. Hermana Sofía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hermana Raquel, hermana Sara y hermana, mi remanente Melanie, ¿qué tal? Muy buenas noches.